Bueno, muchas gracias. Bienvenida a los rendezvous, al rendezvous científico de la Alianza y hoy en día en particular al rendezvous del IFEA. Y gracias por haber preferido la arqueología al fútbol, sobre todo, que es un acto de heroísmo que no es de menospreciar. Aquella noche tenemos un grato honor, ¿no?, de tener con nosotros a Tamara Estupiñán Viteri, etnohistoriadora del Ecuador, que conocí en el 87, o sea, ya hace muchos años. Tamara ha sido directora del Centro Histórico del Monco Central del Ecuador, ha sido directora de la revista miscelánea ecuatoriana, que era de este mismo Monco Central. Ha publicado numerosos libros, en particular en Historia Económica Colonial, un léxico de Historia Económica Colonial, y desde hace un poquito más de 20 años está estudiando el tema de Atahualpa, porque el descubrimiento de los testamentos de los hijos de Atahualpa fue en el 89, sí, publicado en el 90-91, o sea que Tamara fue ha sido conocida desde hace ya muchos años por ser quien encontró esos dos textos muy valiosos. Y luego se prosiguió, ¿no?, la investigación sobre los incas en el Quito, y en particular la investigación sobre Rumiñahui, famoso general inca que suelen desconocer aquí en el Perú, pero que ha quedado como un gran héroe nacional o proto-nacional en el Ecuador. Y el libro de Tamara sobre Rumiñahui está en la 7ª edición, 8ª edición. Tercera. Soy del sur de Francia, entonces, digamos, la tercera, pero bien cumplida. Es uno de los libros con mayor ventas, ¿no?, esos últimos años en el Ecuador. En la vena de esta investigación sobre Rumiñahui, Tamara ha seguido investigando el tema de lo que había pasado con el cuerpo de Atahualpa después de Cajamarca, una historia también bien desconocida en el Perú. De aquí el tema de hoy, al cual me siento algo asociado porque acompañé a Tamara y a varios arqueólogos en el sitio arqueológico del cual se les va a hablar hoy, que fue descubierto en rigor el año pasado. Y bueno, no voy a decir más porque sería hacer una conferencia en vez de Tamara. Muchas gracias por haber venido hasta el Perú, por haber ya presentado el descubrimiento en Pisac hace unos días en las jornadas de la Católica. Quizás hayan visto ya unos documentos televisuales. Ya se está empezando a hablar bastante del tema. Vi el reportaje de Coavisa que salió el 24 de junio. O sea, la televisión nacional del Ecuador habla mucho de eso, y ya era tiempo que los peruanos supieran lo que pasó con su último emperador, ¿no?, en tierras ecuatorianas. Bueno, ya. Gracias, George. Bueno, buenas noches y muchas gracias, George. Mi formación es de historiadora económica y durante mucho tiempo, como manifestó George, me dediqué a trabajar sobre el siglo XVI, XVII y XVIII. Y en ese reto pude investigar en el Archivo Nacional de Ecuador y en el Archivo Histórico del Banco Central. Pude indagar una serie que es muy importante, que son los protocolos notariales. Esa documentación para mí es como un tesoro, porque pienso que los mejores datos, al menos sobre el tema que yo estoy trabajando, se pueden extraer de ahí. Y como decía George, durante mucho tiempo yo fui historiadora económica, pero me cansé. En realidad mi pasión son los incas. Y mi primer acercamiento con los incas justamente fue el haber localizado el testamento del hijo de Atahualpa, el hijo más importante que él tuvo. Se dice que Atahualpa tuvo 11 hijos que fueron llevados a Quito por Rumiñahui, y 4 o 5
los llevaron al Cusco. Almagro los llevó al Cusco y les entregó a los mercenarios, pero otros hijos quedaron en Quito. El mayor, llamado Francisco Topatau Chilauqui, vivió en Quito y pude localizar su testamento. Cuando en mis manos cayó este documento, yo sentí una emoción muy grande y fue como un gancho, ¿no? Ahí los incas me atraparon y dije, algún rato voy a volver a estudiar. En los años, más o menos a finales del siglo pasado, volví a retomar la historia inca a través de los cronistas de Indias, y gracias a una invitación que me hizo Georges Laumné a presentar un trabajo en Venezuela, empecé a estudiar a Rumiñahui, y fue así como también empecé a estudiar Atahualpa, y ahora voy a compartir con ustedes una historia diferente sobre la cual casi no se ha escrito. Es como que Atahualpa, después de Cajamarca, desapareció. No existe mayor trabajo historiográfico al respecto, y creo que estoy haciendo un acercamiento interesante, el cual voy a compartir con ustedes hoy noche, y les agradezco por su presencia. Los Sitchos, el último refugio de los incas quiteños. Cajamarca, sábado 26 de julio de 1533. El sol se ha puesto. En la plaza yace el cuerpo inerte del último Capac Inca del Tahuantinsuyo, Atahualpa. Francisco Pizarro y sus hombres a última hora le conmutaron la pena de la hoguera por la del garrote o la horca por haberse dejado bautizar. Según Pedro Pizarro, testigo presencial de los acontecimientos en Cajamarca, muerto Atahualpa, escribió él, alguna gente se había ahorcado y una hermana suya con algunas indias dijeron que iban al otro mundo a servirlo, haciendo gran llanto con tambores y cantando sus hazañas. Fueron donde estaba el cuerpo de Atahualpa y lo empezaron a llamar, buscándole por los rincones muy despacito. Al día siguiente fue enterrado en la iglesia que tenían los cristianos en el pueblo, en medio del llanto y la desesperación de su gente que querían llorarlo. 2 o 3 días después, 2000 indios de guerra, al mando del primo hermano y cuñado a la vez de Atahualpa de nombre Cusi Yupanqui, desenterraron el cuerpo, lo pusieron en unas andas y lo llevaron al Quito Inca. Fue en Liribamba, antigua capital de los indios puruáes, que Cusi Yupanqui entregó a Rumiñahui el cuerpo momificado o el malqui de Atahualpa. Según Juan de Betanzos, cuya historia se escribió hacia 1551, Cusi Yupanqui sacó el cuerpo de Atahualpa, lo puso en unas andas y lo llevó al Quito Inca. En el Quito Inca le entregó ese cuerpo a Rumiñahui, y Rumiñahui asesinó a quien le había entregado el cuerpo porque creía que Cusi Yupanqui probablemente le iba a traicionar. La fuente Juan de Betanzos es muy importante para el conocimiento del Quito Inca, puesto que Betanzos se casó con la hermana de Cusi Yupanqui, llamada Cusirimayoglio, que a su vez fue la esposa principal de Atahualpa. Estamos frente a un testimonio de primera mano. Toda vez que fueron realizadas las exequias ceremoniales, conforme al rango que correspondía a un Capac, Cusi Yupanqui ordenó a Rumiñahui que le entregue los hijos de Atahualpa que habían estado desde la captura al monarca bajo su cuidado. Rumiñahui desacató a Cusi Yupanqui y lo asesinó cruelmente. En señal de que había acabado con el enemigo y siguiendo las costumbres incas, hizo del cuerpo un tambor, de tal forma que la cabeza quedó colgada y obtuvo así un trofeo de guerra. Esta escena, que fue retratada por Guamán Poma de Ayala, es lo que nutrió la historiografía durante más de 4 siglos. Rumiñahui fue entonces concebido por los cronistas de Indias e historiadores como un arquetipo negativo. Esta figura maléfica fue dibujada a semejanza del diablo y evocada como el tirano que eliminó al legítimo heredero de la Mascapacha
y además asesinó a todos los hijos y esposas de Atahualpa, con lo cual se exterminó la dinastía de los incas y se justificó la conquista española en los Andes. Rumiñahui, como héroe nacional, es un mito creado durante las primeras décadas del siglo XX, mucho después de la aparición de la nación-estado Ecuador, justamente cuando los ecuatorianos, en un esfuerzo de integración, intentaban definir sus fronteras físicas frente a sus países vecinos y la sacralización del territorio era parte de esa agenda política. Rumiñahui se convirtió entonces en una figura ennoblecida e idealizada. De traidor pasó a ser mártir de la resistencia indígena y símbolo de orgullo en la defensa de la soberanía nacional. Los ecuatorianos imaginaron a su héroe desde la halterofilia, Schwarzenegger, Robocop e incluso Darth Vader. Pienso que Rumiñahui, al no tener poderes sobrenaturales, fue creado en el plano de lo real y no de lo mítico, pero lo que se escribió sobre él es ficción, perversa o gloriosa. Rumiñahui, como tirano o héroe nacional, fue una realidad que nació con la violencia y se inspiró en la guerra y la tragedia. Queda claro que quienes escribieron sobre Rumiñahui, sea para mal o para bien, participaron emocionalmente de las escenas, haciéndolas dramáticas. La figura de Rumiñahui no ha sido tratada con libertad y el personaje fue subordinado a los intereses particulares y al conocimiento personal de los autores y patrocinadores de las obras. Por eso en su origen se lo atacó en nombre de ideales religiosos y culturales y posteriormente por afanes políticos y regionalistas se lo enalteció en función de la patria. Estudiar a Rumiñahui ha sido un desafío para mí, pues durante más de una década he pasado de documento en documento, de archivo en archivo, de biblioteca en biblioteca, de montaña en montaña. He destruido 2 automóviles y todo con el afán de buscar pistas para poder responder a la pregunta ¿qué mismo hizo Rumiñahui en la resistencia indígena contra los conquistadores españoles? Desde la historiografía y la historia, las categorías de tirano o héroe nacional con las que se increpó a este personaje fueron totalmente cuestionadas y desvirtuadas. Reflexión que me obligó a plantear preguntas diferentes para comprender su actuación en un momento de desesperación, drama y caos, las que fueron desarrolladas de forma parcial en el libro Tras las huellas de Rumiñahui, publicado en el año 2003. De hecho, los 3 puntos suspensivos del título del libro no son inocentes. Algo distinto y que no conocemos hizo Rumiñahui cuando asumió la resistencia indígena, ya que sin ser un inca de nobleza, pero sí de privilegio, logró aglutinar a la población, controlar al ejército conformado por incas y por varias naciones locales y evitar la segmentación política del Quito Inca. Esta complicada agenda necesitaba de unos símbolos que legitimaran el poder de Rumiñahui al margen de su gesta heroica. ¿Cuáles fueron esos símbolos? Es una de las preguntas que me he propuesto contestar en el proyecto de investigación Los Sicchos, el último refugio de los incas quiteños, que actualmente estoy realizando con una beca que me otorgó el Instituto Francés de Estudios Andinos, para quien va mi agradecimiento. Poco antes que Atahualpa fuera ejecutado en Cajamarca, demandó a Francisco Pizarro 3 cosas. En primer lugar, que vele por sus hijos. En segundo, que su cuerpo no fuera quemado, razón por la cual aceptó ser bautizado. Y tercero, que su cuerpo fuera llevado al Quito Inca para que sea enterrado junto a su padre Huayna Cápac, cuyo cuerpo se dividió entre Quito y el Cusco. Mientras Francisco Pizarro coronaba como nuevo Inca Toparpa y posteriormente a Mango Inca, ambos hijos bastardos de Huayna Cápac, Rumiñahui, no obstante que asesinó a Cusi Yupanqui, quien tenía una afiliación de parentesco muy cercana a Atahualpa, no se olvide que era su cuñado y primo hermano a la vez, logró aglutinar un ejército de poco más o menos 50,000 hombres para enfrentarse contra los conquistadores españoles en la batalla de Tiocajas en Liribamba. Según las creencias de los incas, el cuerpo del monarca fallecido estaba dotado de poder, es una de las razones por las cuales era momificado, y tenía un rol político al punto que podía comandar a su propio pueblo y cada familia o panaca
tenía la obligación de conservar el cuerpo momificado o malki, esta palabra es clave, ya van a ver por qué, y la efigie o wauki del soberano fallecido, además de guardar sus pertenencias personales y recuerdos y preservar en la memoria colectiva las hazañas de su vida para siempre. En una situación acéfala e impredecible, caracterizada por el faccionalismo, la ambigüedad y el oportunismo, el malki y el wauki de Atahualpa habrían sido utilizados por Rumiñahui como los principales símbolos de la resistencia protagonizada por los incas quiteños, quienes defendían básicamente la preservación de la panaca o linaje real del último Cápac Inca del Tahuantinsuyo. Se tiene la certeza de que el hijo mayor de Atahualpa sobrevivió a la conquista española. Así lo demuestra la firma que estampó Francisco Topatau Chelauqui en su testamento redactado en 1582 y que tuve la suerte de trabajarlo y publicarlo. El malki, o momia del Inca, era una genealogía viviente que daba origen a una suerte de oráculo. Tenía vida y participaba en la política, en las ceremonias religiosas y tenía sus propias tierras y criados o yanaconas. Según Sancho de la Hoz, uno de los testigos presenciales de los acontecimientos en Cajamarca y de la conquista española del Cusco, escribió en 1534, este Guarnacaba, así muerto como está, su cuerpo está en la ciudad del Cusco, muy entero, envuelto en ricos paños y solamente le falta la punta a la nariz. Hay otras imágenes hechas de yeso o de barro, las que solamente tienen los cabellos y uñas que se cortaban y los vestidos que se ponían en vida y eran tan veneradas entre aquellas gentes como si fueran sus dioses. Llama la atención sobre el hecho de que en la región andina ninguna otra panaca habría utilizado el malki y el wauki como lo hizo Rumiñahui. En este sentido, la experiencia es única. Durante más de un año, estos símbolos habrían legitimado políticamente al líder indígena para que pudiera tomar decisiones apropiadas, pues siendo un inca de privilegio, mas no de estirpe real, fue aceptado y respetado por incas de nobleza emparentados estrechamente con Atahualpa y que tenían mayor rango militar que él, como por ejemplo Soposopangue, que era tío de Atahualpa y gobernador del Quito Inca, o Calicuchima, jefe máximo de los ejércitos del Quito Inca, o Quisquis, el militar inca más célebre en la toma del Cusco, o Quimbalimbo y Tucomango, caciques principales y líderes de las naciones locales, y también por grupos subalternos como los mitimaes. Mi sospecha es que Rumiñahui, utilizando el malki y el wauki de Atahualpa, dio respuestas concretas o correctas hasta la batalla de Tío Cajas, el principal evento militar en la resistencia contra los españoles, en la que, según el cronista Ciesa de León, no hubo vencedores ni vencidos, pero los indios huyeron por la erupción del volcán de la Tacunga, el Cotopaxi. Propongo, aunque sea de forma hipotética, que Rumiñahui vaticinó que iba a vencer a los conquistadores españoles o viracochas. Ese fue su compromiso hasta Tío Cajas, después de lo cual perdió poder y credibilidad por la erupción del volcán Cotopaxi, que fue un factor importante que dislocó al ejército conformado por varias naciones del Quito Inca. A partir de esta catástrofe natural y de otras razones que deben ser consideradas y estudiadas, Rumiñahui, con sus principales colaboradores, empezaron a actuar utilizando el sistema de guerrilla, para lo cual su centro de operaciones habría sido la región de los Sichos, localizada en el flanco occidental de la actual provincia Cotopaxi y que fue conquistada por Huayna Cápac, quien trajo una oleada de mitimaes que fueron trasplantados a ese sector tal cual lo testimonió Ciesa de León. Ciesa de León escribió: en este pueblo de la Tacunga tenían los señores incas gran cantidad de mitimaes, que quiere significar los indios venidos de una tierra a otra, y a estos mitimaes mandaban los incas que estuviesen siempre obedientes a lo que sus gobernadores y capitanes les mandasen, y con esta industria tenían estos señores su imperio seguro para que no se le rebelase. Los Sichos definitivamente conectó a la resistencia que protagonizaron los incas quiteños. Nótese que Rumiñahui, en la flecha van a observar, fue capturado por los conquistadores españoles
Cuando salía de Los Quijos hacia Sichos, en donde estaba previsto unirse con el gobernador del Quito Inca, Soposopangue, y con los mitimaes del sector para hacer un frente común, mientras Quisquis con los Guambracunas se dirigían hacia allá, pero en el trayecto y poco antes de llegar a Los Sichos fue asesinado por un hermano de Atahualpa llamado Huaynapalcó. La relación entre la resistencia indígena y los símbolos que legitimaban sus acciones, es decir, el malqui y el huauqui, requerían de un escenario arquitectónico desde el cual se pudieran tomar y promulgar decisiones que, sin lugar a dudas, demandaban de rituales complejos. Después que Rumiñahui y los demás líderes de la resistencia fueron liquidados por los conquistadores, no se sabe qué pasó con el malqui y el huauqui de Atahualpa. Sin embargo, a través de pistas indirectas se puede intuir y tratar de descifrar qué pudo haber pasado. Sobre la importancia que el cuerpo momificado tenía entre los incas, el extirpador de idolatrías Pablo Arriaga escribió lo siguiente: después de estas huacas de piedra, la mayor veneración y adoración es las de sus malquis, que son los cuerpos o huesos enteros de sus progenitores gentiles, que ellos dicen que son hijos de las huacas, los cuales tienen en los campos en lugares muy apartados en los machay, otra palabra clave, que son sus sepulturas antiguas, y algunas veces los tienen adornados con camisetas muy costosas o de plumas de diversos colores o de cumbi. Tienen estos malquis sus particulares sacerdotes y ministros y les ofrecen los mismos sacrificios y hacen las mismas fiestas que a las huacas, y suelen tener con ellos los instrumentos de que en vida usaban. También existen otras fuentes primarias que abogan y ayudan para armar el rompecabezas, como por ejemplo la probanza que redactó el conquistador Diego de Sandoval en 1539. Por este documento, que fue redactado a escasamente 5 años de los acontecimientos, se sabe que Sebastián de Benalcázar tenía puestos sus ojos en los Sichos. Él sospechaba que algo estaba ocurriendo en el sector. Así pues, el documento dice que Benalcázar se enteró cómo Quisquis venía con mucho poder de indios a dar guerra al capitán Sebastián de Benalcázar y a los que con él estaban, y también a dar favor y ayuda a los caciques naturales de esas partes para que no fuesen en paz, por lo que mandó a llamar al capitán Diego de Tapia y a los que con él estaban, y se fueron a Píllaro, y desde allí envió al capitán Juan Márquez con cierta gente detrás de las sierras de la Tacunga a las provincias de Manta. Había que tomar ciertas fortalezas que estaban allí de mucha gente y caciques. El día 16 de julio del año 2004 ubiqué unos restos arqueológicos en un lugar llamado Malqui. Estos vestigios fueron como la pequeña punta de un iceberg, pues 6 años más tarde, el 26 de junio del año 2010, no por una casualidad histórica, sí por un trabajo de investigación riguroso, Jaime Pastor Morris me llevó a donde creí que debíamos ir y no nos equivocamos. En esa ocasión invité a los arqueólogos Tamara Bray y Eduardo Almeida para que me acompañen. Fue así como llegamos a un lugar llamado Machay, un sitio arqueológico inca único de características peculiares y que nunca antes había sido registrado. Desde el punto de vista metodológico, este hallazgo, más allá de su significado histórico e impacto arqueológico, resulta un aporte valioso para las ciencias sociales porque pone de manifiesto cuán acertado es aunar esfuerzos interdisciplinarios para desarrollar un trabajo científico. La experiencia demuestra que la especialización en las distintas disciplinas de las ciencias sociales influye para que arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas, geógrafos, etc., trabajemos de forma separada y sin coordinación. También es común que primero se identifiquen o descubran monumentos o restos arqueológicos y posteriormente cada experto realice su investigación, que no siempre se complementa con la de sus colegas. En este caso, fue la investigación etnohistórica y la perseverancia y tosudez personal lo que condujo al monumento con bastante precisión y no a la inversa, de tal manera que primero tenemos una historia que contar, la que intuyo será corroborada por la arqueología. Frente a nosotros tenemos lo que yo llamo la cédula de identidad del monumento localizado. Es un contrato
es un concierto que se celebró en el año de 1597, en el que se registró que don Beltrán de Castro y de la Cueva, quien era cuñado de García Hurtado Mendoza y Manrique, virrey del Perú, tenía en el pueblo de Malqui 90 indios, ingas y camayos que debían tributar mantas de algodón. Aquí tenemos, dice, el pueblo de Malqui, ¿no? Y aquí dice camayos e ingas, ¿no? Es posiblemente el documento más antiguo que se tiene sobre el pueblo de Malqui, en donde están las ruinas de Machay. Se trata de Malqui y Machay, son topónimos que existen desde siempre, desde que estuvieron los incas en Quito, porque son palabras quechuas o quichuas y los incas llevaron ese lenguaje al Quito, ¿no? La traducción literal de estos topónimos, tanto del quichua o quechua al castellano, sería sepultura del cuerpo del progenitor del Ayo o Panaca. Ahora vamos a ver por poquísimos minutos el primer registro documental sobre este hallazgo arqueológico, que más que respuestas presenta preguntas. Después de que observemos el documental, voy a exponer sobre otros argumentos que he estado desarrollando para sustentar mi hipótesis de que el monumento encontrado posiblemente fue la última morada de Atahualpa. Mide más o menos unos 40 metros de lo que podemos ver, ¿no? De largo, y es alto. El monumento está bastante bien conservado. Actualmente el dueño del monumento tiene ahí un criadero de gallos de pelea. Pienso que si llegábamos al monumento unos 5 o 6 años más tarde, de pronto ya no teníamos al monumento. El monumento está rodeado por varios canales de agua. Eso es muy importante porque daría cuenta de que se trata de un sitio en donde se realizaban libaciones. Aquí tenemos lo que hemos empezado a llamar el Ushmu. Es una plataforma, pero claro, eso ya ese trabajo ya tienen que hacer los arqueólogos y esperamos poder pronto sacar una interpretación sobre lo que eventualmente habría sido. Tenemos aquí un canal de agua también.
es subterráneo y está conectado a un estanque. Y de acuerdo a Blas Valera, al padre Blas, voy a suspender ahora y vamos a pasar a ver otros argumentos que estoy desarrollando sobre el monumento. Bien. Para ubicarnos, ya. La ciudad de Quito está acá, ¿no? Acá tenemos la Tacunga y más o menos por aquí queda el volcán Cotopaxi. Hay este sitio Pujilí y al lado de Pujilí hay un sitio muy importante que se llama Cuturibí e Isinche y ya van a ver por qué. Por aquí queda la laguna del Quilotoa y aquí estaría el monumento, más o menos. Entonces existe toda una barrera geográfica que le hace al monumento inexpugnable, ¿no? Pero, las mismas montañas, la cordillera de Chuchilán, hace que sea muy difícil llegar al monumento. Y además hemos encontrado, pues están registrados desde hace mucho tiempo una serie de fortalezas alrededor, más o menos así estarían, varios pucarás. Bueno, al principio se sospechaba que se sabía de la existencia de estos pucarás y que los incas habrían utilizado para defenderse, pero estos pucarás no estaban asociados a las ruinas de Malquimachay. En el trayecto a Malquimachay existen, hemos empezado a ubicar, hemos empezado a fijarnos en otros accidentes geográficos que son bastante interesantes, como por ejemplo este cerro llamado Amina, en donde hay terrazas agrícolas, y si ustedes se fijan es bastante semejante al cerro, al Huayna Picchu, ¿no? Creemos que este es una huaca porque cuando no hay lluvia, hasta ahora los indígenas suben al cerro y realizan ahí misas rogativas, con bandas, imágenes, danzantes, bailes, y todo está dedicado a la lluvia o al agua. Ya. Aquí tenemos una foto antigua del monumento. Hasta ahora no puedo usar eso. Es de los años 70 más o menos, y ya tenemos un primer levantamiento a mano alzada del monumento, y la plaza más o menos tendría este diseño. O sea, yo estoy tratando de relacionar el diseño, digamos, de cómo está diseñada la plaza actualmente con el dibujo de Pachacuti Yamki, pero son ideas nada más, ¿no?, que en el transcurso de la investigación se irán fortaleciendo. Lo interesante es que en esta parte de la primera exploración arqueológica que se realizó, se sabe que solo en esta parte hay arena, en el resto de la plaza no hay arena. Entonces, no sé, de pronto podría estar asociado a la cocha, ¿no?, del dibujo de Santa Cruz Pachacuti. Ya. Esta es una... Perdón, ya. Aquí tenemos una reconstrucción también con base a fotografías antiguas de cómo habría estado hacia los años 70. Entonces, en esta parte tenemos un estanque de agua con dos caídas, muy semejante a lo que hay en Tambo Machay, y del estanque sale, hay un canal subterráneo de agua que viene a dar acá. Entonces, la sospecha es que probablemente este habría sido un sitio para la libación, porque los datos de los arqueólogos indican que
donde hay el estanque de agua y los canales subterráneos, es porque algo estaban haciendo ahí, ¿no? Está asociado a las libaciones. Bueno, por acá está lo que nosotros hemos llamado, le hemos empezado a llamar el Ushnu, que de pronto es o no es, eso ya iremos viendo. Pero es bien interesante ver cómo todo estaba construido en piedra, ¿no? No es una piedra, no es una arquitectura, digamos, espectacular, como el Coricancha, ¿no? En el Cusco, pero es una piedra bastante bien trabajada, con caminos, y de pronto el sitio tiene, yo creo que tal vez unos 500 años. Fue construido o bien inmediatamente después de la ejecución de Atahualpa o quizás un poquito antes. Aquí tienen cómo está actualmente el sitio, el canal que yo les mostraba, y todo esto está cubierto de vegetación, y tenemos aún aquí se puede observar de parte del estanque. Esta parte está bastante bien conservada, pero sí hay deterioro. Aquí estaría la plaza de la que les mostré. Bueno, esto sería aparentemente una plataforma con 3 gradas, ¿no? Entonces, de pronto esto podría estar asociado a un Ushnu o a un sitio especial en donde a lo mejor le sentaban ahí al Malki, no sé, son cosas que, como les digo, estamos recién trabajando, y son ideas que las vamos a ir fortaleciendo o descartando. Bueno, acá está lo que les mostraba, ¿no? Las plataformas. Por aquí se ingresa, y quien ingresaba primeramente parecería que iban al estanque y de ahí retornaban para acá. Esta es la punta de la plaza, ¿no? Es de diseño trapezoidal y está bastante bien alineado las callecitas. Bueno, aquí tenemos lo que daría al estanque de agua, no está acá, y la sospecha es que hay construcción para abajo, ¿no? Bueno, eso ya tienen que ir viendo los arqueólogos. Actualmente ahí está el criadero de los gallos de pelea. De lo que se puede observar, son más o menos unas 2,5 hectáreas de ruinas, de lo que hemos podido observar. Pero pensamos que debe haber algo más, no es un evento aislado. Bueno, este dibujo hace relación al Pucuyo, ¿no? Que es donde les enterraban a los malquis, ¿no? Y en Machay, ahí está el doctor Georges Launay en la visita a Machay, tenemos esta estructura que es bastante interesante, en donde hay este cuadrado, ¿no? Y aquí hay 4 piedras y en el centro otra piedra. Parecería como que está conectado con el Ushnu y con el otro estanque, ¿no? Esta es una de las estructuras que más me llama la atención, porque además es como que no acabaron de construirla, y las mejores piedras, las piedras más... pero, a ver, me disculpan, pero a veces no. Las mejores piedras que hemos encontrado en el monumento Machay fueron sacadas de aquí para hacer esta escalinata, ¿no? Esto es una construcción moderna, pero son piedras bastante bien pulidas. Bueno, ahí está el doctor Launay parado en el Ushnu, en lo que a lo mejor es el Ushnu, el Pucuyo. Machay es una hacienda cuyos límites antiguamente llegaban hasta la laguna del Quilotoa. La laguna del Quilotoa es un accidente geográfico muy importante entre los indios del sector. Hay una adoración a la laguna, hay una serie de mitos, y la hacienda habría estado en los confines con la laguna del Quilotoa. Incluso hay en el trayecto hacia Machay, hay una cueva que le llaman la cueva del Inca. Entonces mi sospecha es que de pronto por ahí le fueron llevando, no sé, a lo mejor al Malqui o algo de Atahualpa.
Bueno, ahora vamos a ver algo que es muy curioso y que está vivo. Este es la celebración de la fiesta del Corpus Christi en el pueblo de Pujilí. Es una fiesta que ha sido declarada Patrimonio Nacional Intangible y en donde se celebra con mucha alegría algo, ¿no? Está asociada al Corpus Christi, pero yo sospecho que detrás de la fiesta hay un ejemplo de sincretismo muy profundo. Una de las características de la fiesta son los colores, son muy vivos y se bebe mucho. Estos son los indígenas, ¿no? Como se puede observar, no son los indígenas como en otras partes de Ecuador y pienso que también del Perú, gente descontenta, amargada. No, más bien pienso que en Pujilí la gente, los indios, no obstante de su condición económica difícil, tienen otra actitud hacia la vida, ¿no? Y es gente que está alegre. Bueno, la principal figura en la fiesta del Corpus Christi es este danzante que, según la gente del sector, es el sacerdote de la lluvia. Él es el personaje central del Corpus Christi y congrega a toda la población en la procesión. Y bueno, ellos están conscientes que ahí hay una tradición ancestral y también una religiosidad popular. La fiesta, como les dije, se celebra en el mes de junio y el principal atuendo del danzante es lo que ellos llaman el cabezote. ¿Qué es esto? El cabezote o el cabezón. Nadie hasta ahora me ha podido, yo he hecho un poco de trabajo de antropología entre estas personas y ninguno me pudo indicar qué es lo que se representa en este cabezote. A ver. No, a ver. Ya. El cabezote, no importa si la comuna es rica, pobre o siempre va a ser dibujado de la misma manera. La particularidad es que tiene acá arriba, es como un árbol, ¿no? Tiene la punta y de ahí 4 ramificaciones, 1, 2, 3, 4. Y es llena de muñequitos. Aquí hay una simbología impresionante que pienso que hay que estudiarla y es un tema fascinante. Aquí tienen otro danzante igual, ¿no? Están siempre llenos de adornos de muñequitos y de coloridos y las plumas. Pueden ser 5, pueden ser 3. Y es la figura principal de la fiesta, como les decía, es el danzante. Yo me imagino que así debió haber sido el Bilaoma, ¿no? A ver. Ya, aquí tenemos, esta me parece que ya le vimos. Ya. Otro danzante, igual, ¿no? Con el atuendo en donde está presente la punta y 5 ramificaciones. Y estos son los famosos huacos, que están asociados a las huacas y que le van cantando al danzante. Van llevando una serie de cosas en sus espaldas para pagar lo que ellos llaman la jota. La jota o la jocha, que es agradecimiento a la Pachamama por las cosechas. Ya. Bueno, esta es la figura más importante de la fiesta para mí y está asociada al niño de Isinchi, ¿no? Es toda una comuna que celebra al niño de Isinchi. ¿Quién es el niño de Isinchi? Bueno, en el atuendo ustedes pueden observar, este es el sol y en el centro está el niño de Isinchi, es una fotografía, a quien lo han vestido como un inca. Aquí tienen la representación del sol y acá de la luna. Y el niño de Isinchi es una de las figuras más importantes de Pujilí. Me disculpan, pero este aparato me está estresando. A ver.
una toma más cercana del cabezote que representa al niño di Sinchi. Creo que lo voy a hacer manualmente, así no pasamos el tiempo. Bueno, el santuario di Sinchi. Tenemos aquí una fotografía antigua del santuario y cómo está ahora. El santuario di Sinchi está ubicado cerca de Pujilí, que es donde se celebra la fiesta del Corpus Christi. Esta es una acuarela antigua del santuario. Ahora está totalmente distorsionado. Lo interesante del santuario es que está ubicado en las tierras que se llaman de Cuturibí. Esto sería Cuturibí, y antiguamente, hasta mediados del siglo pasado, Cuturibí e Isinchi eran una sola propiedad. Esta propiedad fue del hijo de Atahualpa, llamado Francisco Topatauchi, cuyo testamento tuve la suerte de ubicarle. Entonces, el santuario está relacionado con las tierras del hijo de Atahualpa, que a su vez habría heredado de su padre. Son las tierras privadas del hijo de Atahualpa y que su hijo las heredó. Entonces, según la tradición, bueno, aquí este es un cuadro bien interesante en donde el niño di Sinchi está durmiendo en Cuturibí y como cuidando al santuario di Sinchi, ¿no? En Cuturibí, en el santuario di Sinchi, hemos podido ubicar restos arqueológicos incas, pero es una construcción imperial, ¿no? Y de la más fina arquitectura. Aquí está la puerta, es lo poco que queda, y estas hornacinas. Ahora las hornacinas cumplen otra función, pero son las típicas hornacinas incas. Piedra totalmente pulida. Esto es espectacular, y el dueño se hizo un inventario del patrimonio del sector y lamentablemente no se percataron de esto, pero es de la mejor piedra, ¿no? Yo le mostré a la arqueóloga Brey y ella no podía creer que en Isinchi esté esto. Entonces, ¿cuál es mi sospecha? Mi sospecha es que el Huauqui de Atahualpa, hay una relación entre el Huauqui de Atahualpa y el niño di Sinchi. ¿Por qué? Porque la tradición dice que en el siglo XVIII los jesuitas encontraron una figura que los indios estaban adorando, pero no dice qué figura es. Y posteriormente esa figura se habría convertido en el niño de Isinchi. La particularidad de este niño es que tiene un vestuario impresionante, tiene más de 5.000 trajes, y entre esos trajes está le visten como inca. Entonces, investigando un poco, porque a veces los historiadores, yo creo que tenemos una imaginación y de pronto es bueno y de pronto es malo. Creo que es bueno si se empieza a fundamentar y desarrollar el argumento contrastando con fuentes primarias, documentos, digamos, trabajo etnográfico e incluso arqueológico. Cuando yo empecé a estudiar a los incas y leí mucho sobre el Huauqui, no hay datos entre los cronistas, hasta ahora no los he encontrado y ojalá alguien me ayude a responder la pregunta, pero no se dice cómo era el Huauqui. Es decir, el Huauqui, la palabra Huauqui significa el doble del Inca. No había un solo Huauqui. El asunto es el siguiente: cuando el Inca llega a ser Cápac y forma su panaca, hace varios Huauquis. Y esos Huauquis los hacen con uñas y pelos del Inca vivo. Y los Huauquis son llevados a distintas partes. Son utilizados especialmente en la guerra. Por ejemplo, cuando Quisquis y Calicuchima se tomaron el Cusco y le tomaron prisionero a Huáscar, Huáscar rinde pleitesía o se rinde ante el Huauqui de Atahualpa. El Huauqui puede ser tan o más poderoso que el Malqui, o sea, el cuerpo momificado. Entonces, al principio yo pensaba que el Huauqui, me imaginaba, era algo amorfo.
Pero luego revisando los documentos, sobre todo los dibujos de Guamán Poma y de Murúa, resulta que ubiqué este Huauqui. Este es un Huauqui porque aquí están rindiendo, o sea, están adorando a las montañas, a Payachachi y a esta figura. Entonces dije, este debe ser el Huauqui. Y después ya van a ver en otros dibujos de Guamán Poma. Entonces me di cuenta de que en realidad el Huauqui no es una figura amorfa. Y le comparé a esta figura con el niño de Sinchi. Tiene la misma, si se fijan, la mano es la izquierda, no es la derecha, la que está arriba. Incluso la cara, ¿no? Yo dije, demasiada coincidencia, ¿no? Entonces, estoy desarrollando el argumento de que probablemente el Huauqui de Atahualpa esté asociado con el niño de Sinchi, lo cual es fascinante porque es una tradición presente. Y en realidad los indios no habrían estado adorando al niño de Sinchi, sino al Huauqui de Atahualpa, porque es demasiada coincidencia que esta figura fue encontrada en las tierras privadas del hijo de Atahualpa y que fueron las tierras privadas de Atahualpa. Y curiosamente fueron las tierras, los descendientes de Atahualpa, las últimas tierras que van a enajenar son las de Cuturibí. Las mantienen hasta el siglo XVIII. Las demás prácticamente se pierden en el XVII, pero encontramos incas de nobleza hasta el siglo XVIII. Entonces mi sospecha es que detrás del Huauqui, digamos detrás del niño de Sinchi, está el Huauqui de Atahualpa. El Huauqui que llevó Quisquis y a quien le asesinaron poco antes de llegar a los sitios. Aquí tienen de nuevo un dibujo, ¿no? del niño de Sinchi vestido como inca y con la cruz andina, ¿no? No es una cruz católica, sino es la famosa chacana, no me acuerdo el nombre. ¿Ah? Chacana. Eso, la chacana. Bueno, aquí vemos otros dibujos de Guamán Poma. Yo pienso que esta debió haber sido más o menos la escena cuando Quisquis y Calicuchima le toman prisionero a Huáscar y hay que rendirse frente a un ídolo, a un Huauqui. Este es el Huauqui. Entonces bueno, yo ya asocié y dije, el Huauqui no es una figura amorfa, sino más bien son figuritas pequeñas. Y estudiando los cabezotes que les mostré de los danzantes de Pujilí, todos están llenitos de dibujitos, ¿no? No de dibujitos, sino de muñequitos. Claro que ahora son de plástico, pero es fascinante. Cada muñequito ahí, yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Entonces creo que me estoy acercando a otra pista interesante. Bueno, todos los cabezotes de los danzantes de Pujilí, como les manifesté, tienen 4 puntas, ¿no? Y un centro. Los que vieron anteriormente son actuales, sea de comunidades pobres, ricas, pero siempre se mantiene esta forma. Este es un cabezote de un danzante del siglo XVIII, es el más antiguo que he encontrado y se mantiene la misma forma. Entonces cuando yo vi esto, dije, como estoy estudiando obsesivamente a los incas, asocié a este cabezote con el dibujo de Pérez de Bocanegra en donde se representa la genealogía paralela de los incas. Es el árbol genealógico de los incas, ¿no? Conformado por 4 hombres, 4 mujeres, parientes entre ellos, por eso hay estas rayas, y aquí tienen ustedes lo mismo, mire. Entonces dije, lo que ellos están llevando encima de su cabeza es su genealogía, pienso yo. Ahora voy a ver si el doctor César Itier me ayuda un poco a sustentar esto y de pronto también su idema, porque, o sea, el dibujo de Pérez de Bocanegra y las interpretaciones son objeto de un debate teórico muy interesante entre Tom Suidema y Dubiols, y Pierre Dubiols. Suidema dice que tiene un origen indígena, ¿no? Y en cambio Dubiols al principio pensaba eso, pero ahora dice que más bien este dibujo es del siglo XIII, se encuentra algo parecido así también en documentos de
Europa. Yo pienso que puede ser lo uno y puede ser lo otro, pero estoy sospechando que sí tiene antecedentes prehispánicos, porque hice también un pequeño trabajo en las comunidades del sector, y resulta que cómo se conforma un pueblo indígena. Por 4 comunidades, y en la quinta ya salen a ser otra comunidad, otro pueblo. Entonces un poco sí habría un patrón inca o panandino, no sé, en esto, pero en PISA, que les comento, expuse esto, y algunos historiadores y personas muy conocedoras del tema me sugirieron que tenga mucho cuidado con esto, porque es un tema difícil, pero creo que igual hay que dejarlo explicado, ¿no? Y veamos qué va pasando. Bueno, creo que aquí tenemos también otros elementos, no sé si haya como hacer también una analogía, pero la mascapacha, este es Atahualpa dibujado por Murúa y está con su mascapacha, ¿no? Y un personaje muy importante de las fiestas del Niño Dicinchi es el embajador. Y al embajador le ponen este sombrero que, según unas personas, puede estar asociado al gorro francés, no sé cómo se llama, que usan los franceses, eso. Pero yo creo que es un elemento que hay que estudiarlo, porque me parece que también podríamos encontrar elementos interesantes que podrían estar asociados también a los incas, a la presencia inca en el sector. Bueno, otro de los personajes claves de las fiestas de Pujilí son los curiquingues, que llevan las camisetas ajedrezadas, como llevaban los incas, ¿no? Y estos curiquingues, antes de que entre el danzante de Pujilí, lo que hacen es bailar y también barrer la calle. Y leyendo a la entrada de Atahualpa a Cajamarca, yo hacía una analogía y es impresionante. Es como que Atahualpa está entrando a Cajamarca. La fiesta tiene muchos componentes de esa escena. Se trata supuestamente se celebra ahí un acto sacramental, pero yo pienso que hay muchos elementos indígenas, incas, que deben ser considerados. Ahí se está celebrando algo más que aún no llegamos a comprender, y que yo tengo la sospecha de que está asociado a Atahualpa, a su muerte, o a su Purucaya, que es la fiesta que se hacía al año de su muerte. Bueno, aquí también tenemos, este es el prioste, y el prioste es el encargado de llevar lo que se llama el guión, y el guión es bien semejante a lo que llevaba el bilaoma. El prioste más o menos estaría reemplazando ya en la fiesta católica al bilaoma, ¿no? En el danzante lleva en esta parte del cuerpo estos adornos, donde está el curiquingue, bueno, es un ave, puede ser el curiquingue o un picaflor, pero lo que más me interesa es resaltar la presencia de los queros incas, están dibujados ahí. Lo curioso es que ellos no saben, es algo inconsciente. Siguen festejando, siguen teniendo la misma tradición, pero no han podido dar una explicación. Y yo estoy trabajando ahora con las personas, o sea, tratando de sacar la información de las personas más mayores, ¿no? Para ver si podemos determinar si la tradición es algo consciente o inconsciente. Bueno, aquí están las indígenas ya un poco más amestizadas de la fiesta. Es una fiesta fascinante, de un colorido que realmente llama la atención, y siempre está presente. Miren el sol, aquí está el cabezote, y
los pañuelos, ¿no? Que se asemejan igual al dibujo ajedrezado de las camisetas incas. Bueno, creo que aquí vamos a acabar y me gustaría, les agradezco por su tiempo y por haber asistido a la conferencia, y pues estoy lista a responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. O sea, hemos visto cómo la etnohistoria lleva a la arqueología y la arqueología a la antropología, ¿no? Extraordinario recorrido interdisciplinar. Entonces tienen la palabra para preguntar, criticar, añadir. Sí. La verdad que uno siempre aprende. ¿Perdón? La visión personal, aparte de la visión disciplinaria, aporta algo de todas maneras, ¿no? Hablando de la estructura mental, ¿no? Una forma de construir una lógica, digamos, encontrar, digamos, una línea, ¿no? La pregunta es justamente con eso. Usted que ha estado en esa relación con las personas, ¿puede encontrar algo en sus estructuras mentales, en su manera religiosa, que hayan suprimido algo? En este caso estamos viendo que han podido anexar, agregar, ¿no? Pero algo que han suprimido, que ellos inconscientemente han suprimido con respecto a su pasado. Es difícil contestar esa pregunta porque yo aún no he hecho el trabajo antropológico y de pronto no estoy preparada para eso, soy historiadora. Pero la apreciación que tengo es que esas personas festejan con mucha alegría y se sienten orgullosos del Corpus Christi y también de la fiesta en la Navidad, ¿no? El pase del niño. Y se sienten muy orgullosos de eso, pero no saben, o sea, es una celebración, yo diría, inconsciente. No tienen, yo les preguntaba y les decía, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, algo se asocian, para ellos el danzante de Pujilí está asociado a la cosecha y porque es el danzante la lluvia, ¿no? A la siembra y la cosecha. Esas son tradiciones que están presentes ahí. Pero en los detalles ya no me han podido dar razón. Y bueno, estoy ahora esbozando esto y pienso que la fiesta de Pujilí, de los danzantes, es un tema fascinante para un etnógrafo, ¿no? Tienen ahí un material, pero para estudiar algo espectacular. Yo invitaría a que lo haga. No sé si pude contestar su pregunta. Gracias. Usted, ya, sí, al fondo. Gracias. Hola, ¿cómo está? Me gustó mucho su trabajo, me parece que es un buen ejemplo de cómo empezar a abordar este tipo de estudios desde la arqueología, antropología, etnografía, aunque a veces tengamos ciertas deficiencias, ¿no? En cada aspecto por no ser nuestra materia. Lo que me pareció sumamente interesante es lo que dijo al final sobre la posibilidad de que esta fiesta de los danzantes de Pujilí se puede hacer un contraste o una nueva versión de la fiesta purucaya que le correspondía a Atahualpa por ser inca, sobre todo porque lo que dicen los estudiosos, muchos autores, y para lo que a mí, en lo que yo pensaba hasta el día de hoy, es que Atahualpa era uno de los incas que no recibió su fiesta de la purucaya y por lo tanto no se convirtió en ancestro. Entonces, la evidencia de un sitio arqueológico que se llame Machay, la disposición la evidencia que usted encuentra de la disposición, la organización de esta festividad es sumamente importante. Sin embargo, me preguntaba si hay algunos puntos que usted también ha podido observar que existan o que no existan, como por ejemplo la descripción que hace Betanzos sobre la fiesta de la Purucaya, cómo se divide entre hombres y mujeres, los enfrentamientos rituales que se dan en medio de esta fiesta,
otro punto también es, por ejemplo, que la fiesta se realiza como un acto ceremonial al año de la muerte del Inca, y que también está relacionada a la elección de un nuevo Inca, ¿no? Y a la pronunciación de este nuevo Inca. Entonces se me hacía muy interesante cómo empezó usted con Rumiñahui, que se apodera del Malqui, se apodera de el Huauqui, y aparentemente luego encuentra el rastro de esta fiesta de los danzantes. Entonces, sí, me parece muy interesante. Y mi pregunta iba más por eso, ¿no? Si encontraba o veía posibilidad de que estudiando esta fiesta pueda encontrar el cuerpo, la estructura o una aproximación de la fiesta de la Purucaya, que se daba, bueno, en Cusco, y en este caso, en el contexto en el que estaba, en Quito. Sí, muchas gracias. Bueno, Atahualpa, voy a hacer una precisión. Atahualpa, según Betanzos, recibe la Mascapacha en Carangue, en el Palacio de Carangue, ¿no? Entonces él sí se coronó como inca. Por lo menos el Cusi Yupanqui, que era el primo de Atahualpa, le habría impuesto la Mascapacha. Entonces, en Carangue sucedieron cosas muy importantes que legitiman su estatus de Capac. Uno, tiene su propio palacio, ¿no? Porque cada inca necesitaba su palacio. Dos, se casa con una pariente muy cercana, podía ser la esposa hermana. En el caso de Atahualpa, se habría casado con su prima hermana. Tres, recibe la Mascapacha. Lo que le faltaba a Atahualpa era ganar la guerra, porque a la final los incas, el estatus Capac se define cuando se gana la guerra, y eso no es solo de los incas, es en general de la sociedad donde se ve, donde se legitima el estatus de ser el jefe, el líder o el Capac, es a través de la guerra. Entonces, el momento en que Quisquis y Calicuchima se tomaron el Cusco, Atahualpa podía legitimarse ya como Capac. Y cuando él viaja al Cusco, lo hace en un mes especial. Yo estoy escribiendo al respecto. Él viaja en noviembre, a finales de noviembre, no cuando le capturaron los españoles. Él no viajó en enero, febrero, marzo, es en noviembre. Y más o menos yo le calculé, él iba a llegar al Cusco en diciembre, justo para la fiesta del Capac Raimi, porque era en la fiesta del Capac Raimi donde él definitivamente ya se coronaba como el Capac, ¿no? Entonces, al ser un Capac, obviamente, después de su muerte, había que celebrar al año de su muerte la Purucaya. Yo pienso que a Atahualpa le matan en julio de 1533. Y desde esa fecha, al siguiente año, estamos hablando de julio de 1534, Rumiñahui probablemente celebró la Purucaya, pero no en este sitio, sino en los Yumbos, que es al occidente, más al norte de la ciudad de Quito. El sitio de los sitios es mucho más al sur. Entonces yo pienso que de pronto ahí se celebró una Purucaya. Pero después de eso los incas quiteños fueron acorralados, y obviamente el Malqui y el Huauqui habrían sido llevados, según mi hipótesis, a los sitios. Pienso que detrás de la celebración del Niño Dicinchi, de los danzantes de Pujilí, sí creo que estén elementos o indicios de una celebración de la Purucaya de Atahualpa, porque entre los personajes hay muchos personajes que salen con la cara pintada de negro, y la cara pintada de negro es justamente para celebrar la Purucaya. Entonces hay estos elementos, y bueno, hay que seguir estudiando, ¿no? Quizás mi tarea va a ser terminar esto y ya hacer una invitación para que personas que estén más preparadas que yo en la etnografía lo hagan, ¿no? Hay elementos poderosos que nos permitirían hacer una lectura diferente sobre la fiesta, los danzantes de Pujilí, y rescatarla con
científicamente y también desde la vida cotidiana. Ojalá con eso le haya contestado a su pregunta. Bueno, tenía dos inquietudes. Una es en relación a esta foto que mostró. Perdón. Una es en relación a esta foto que mostró del santuario di Cinci, donde se ve una gran plaza. Usted hace mención de que se hace una ceremonia, una fiesta cotidianamente, bueno, anualmente al parecer. No me acuerdo ahorita el cronista, pero cuando se habla de la entrada de los españoles al Cusco, se ve la disposición de los muertos en esta ceremonia, reconfigurando un poco el escenario de las panacas en función del espacio que están controlando por panacas. Entonces mi pregunta era si en la actualidad estas fiestas están asociando tal vez personajes cristianos o danzas específicas que configuren espacialmente alrededor de esta plaza y que podrían estar haciendo algún tipo de alusión a la organización social que se pudo haber llevado a cabo en esa zona. Y mi otro comentario es en función de las láminas de Guamán Poma que tanto empleó en el trabajo. La representación de estas figuras antropomorfas asociadas a cerros, a mi entender, es como Guamán Poma está hablando de la representación de los apus como deidades u oráculos, y por tanto está haciendo a través de una herramienta española, que son los gráficos y este sistema de, digamos, de registro, una llegada a ellos para explicarles la función no de figura geográfica per se del cerro, sino otra connotación que subyace en el mundo inca. Entonces, más que una relación directa, como usted me lo presentó, a mi entender, de este personaje con el niño, sea tal vez lo que está representando estas personas que están en estas puntas, que probablemente estas puntas estén aludiendo a estos apus. En la foto que presentó también de la laguna está rodeada por cerros. Entonces no debería llamar tanto la atención tener estos cerros como apus o oráculos o deidades en las cuales se pueden encontrar estos machais, que sean los depositorios finales de los ancestros, que es una práctica común para los Andes, digamos, la tumba final como destino en estas cuevas. Sí, muy interesante su comentario. No tengo, o sea, sobre este punto yo, como les manifesté, recién estoy tratando de acercarme, entonces son ideas, ¿no? De lo que sí más o menos ya tengo certeza, o por lo menos está mejor fundamentado, es que el monumento encontrado, Machay, estaría en relación a alguien muy importante, porque Machay y Malky están juntos y es, o sea, es demasiada coincidencia que justo en el sitio de Machay hayan unas ruinas arquitectónicas que no se relacionan ni con fortalezas ni con palacios. Ahí se realizaba otra actividad. Entonces pienso yo que ahí el argumento está fundamentado. Ahora la pregunta es, bueno, Malky Machay, ¿a quién habrían llevado allá? Y aunque los arqueólogos son bien cautelosos de expresar su opinión, creo yo que el sitio está asociado a Atahualpa, porque en el Cusco quizás esto podría generar polémica porque hay varios incas. En Quito solo hubo dos incas, Huayna Cápac y Atahualpa, y Huayna Cápac, la presencia de Huayna Cápac fue de unos 20 años probablemente, y sabemos que su cuerpo vino al Cusco y solamente unos restos quedaron en Quito, pero el Inca de Quito es Atahualpa. Entonces pienso yo que el monumento está asociado directamente a él. Y un poco para contestar su pregunta o tratar de explicar, la laguna del Quilotoa, que estaría en el límite de la hacienda Machay y todo su alrededor, yo pienso que habría sido un apu, ¿no? Incluso el mismo cerro de Cuturibí, donde Atahualpa tenía sus propiedades, su propiedad y que habría heredado su hijo, de pronto también era un apu, porque hay la tradición de que del cerro de Cuturibí brota agua interna, ¿no? Entonces está asociado al elemento vital. Gracias.
trabajo que nos presenta Tamara es realmente fascinante. Además ella lo expone con tan contagiante entusiasmo que nos da ganas de seguir ya mañana mismo a ver el sitio de Malqui Machay, aunque yo sé que no es de tan fácil acceso desde las principales ciudades de la sierra del Ecuador. En realidad hemos tenido ocasión de charlar varias veces en diferentes circunstancias sobre su investigación, porque tenemos ciertos temas afines que nos interesan, y incluso recuerdo haber participado en la presentación de su libro sobre el Rumiñahui en Lima hace algunos años. Pero ahora que escucho su presentación así tan elaborada, esta noche se me ocurren dos cuestiones que son un poco más genéricas de lo que hasta ahora se ha preguntado, un poco más de background, pero que me inquieta y lo lanzo así espontáneamente. Oigo que Tamara pone mucho énfasis o remarca, cuando nos hablaba al principio en la parte histórica de su presentación, utiliza la palabra el Quito Inca. Entonces yo le pregunto qué cosa entiende ella por el Quito Inca, si hay otro Quito que no es Inca, ¿no es cierto? Como si hubiera un Quito de presencia incaica y otro Quito local, o no sé cómo llamarle, que de alguna manera se hubiera diferenciado, ya sea étnica o geográficamente. Y la siguiente inquietud que tengo, que se relaciona con algunas preguntas que se han formulado, es con respecto a la fiesta de los danzantes de Pujilí, donde Tamara nos presenta esa elaboración, esa interpretación tan elaborada de los tocados con la cual salen a bailar, y dice que eso se trasunta a una genealogía de los incas, etcétera, etcétera. ¿Esto tendría relación particular solamente con Pujilí, por la cercanía de ese lugar al recinto sagrado de Malqui Machay, o hay ese mismo tipo de características en el tocado y se puede hacer la misma interpretación con otras fiestas similares en otros lugares más alejados del Ecuador? No, gracias, Teodoro. Sí, ahora recuerdo muy bien en el año 2004, en febrero, en realidad Teodoro me hizo la presentación del libro Tras las huellas de Rumiñahui aquí en Miraflores, y entonces recién Rumiñahui empezaba a ser un poco conocido en el Perú, porque casi no se conoce, debo ser bien franca, la historia de los incas en Quito, ¿no? Y creo que es importante empezar a analizar esta historia común a ambos países, tomando en cuenta lo que fue el Tahuantinsuyo y analizándolo no solo desde el Cusco, sino también desde Quito. Con respecto a tu pregunta sobre el Quito Inca, bueno, la palabra Quito en los documentos y en las crónicas es confusa, porque cuando dicen Quito pueden estar hablando desde Pasto hasta Cajamarca, ¿no? Entonces hay mucha confusión, y en el libro Tras las huellas de Rumiñahui yo decidí utilizar 3 categorías relacionadas con Quito. La una es el Quito aborigen, que yo llamo, que se refiere a la ciudad actual de Quito, y que tenía una historia indígena antes de los incas, pero que también tuvo su historia inca. Después utilizo el término el Quito Chinchaysuyo, que se refiere al Quito en general hasta digamos, habría sido la frontera norte más lejana del Chinchaysuyo. Pero ese Quito Chinchaysuyo no es el Quito Inca y tampoco es el Quito aborigen. ¿Por qué? Porque en ese Quito Chinchaysuyo, por ejemplo, están los cañaris. Y los cañaris fueron totalmente cusqueñizados. Y en la guerra de Atahualpa, los cañaris hicieron a Huáscar, ¿no? Pienso yo que el actual Quito, digamos, el Quito que fue conquistado por los incas, habría tenido tres puntos, ¿no? O 3 centros. Uno, el Cañar. Cañar estaba totalmente cusqueñizado. 2, Carangue, que es hacia el norte, que fue el último bastión que conquistó Huayna Cápac, y luego Atahualpa tomó posesión de eso. Y Quito, la ciudad actual y sus alrededores. Entonces, para mí, el Quito Inca
sería la actual ciudad de Quito y yo le delimito hasta la provincia de Puruá, que fueron los que apoyaron a Atahualpa y a su causa, porque Otavalo no le apoyó a Atahualpa, a pesar de que él se casó ahí y algunos dicen que nació ahí. Y bueno, Cañar nunca le apoyó a Atahualpa. Atahualpa fue muy cruel con los cañaris, y cuando la conquista española, los cañaris fueron los mejores aliados de los conquistadores. De hecho, el ejército, Pizarro, digamos, Benalcázar fue a Quito ¿con qué? Con unos 250 hombres probablemente, pero su ejército estaba conformado básicamente por cañaris. Entonces, por eso yo hablo del Quito Inca, ¿no? Porque creo que hay que delimitar. No todo el Quito era una unidad y que estaba a favor de Atahualpa. Con respecto a los danzantes, no hay en ninguna otra parte de Ecuador. Es en el único sitio donde están los danzantes como tales y con su tocado. Es una fiesta única al punto que fue declarada patrimonio intangible, ¿no?, de la nación. Entonces la experiencia ahí es distinta, por eso yo le asocio bastante con Atahualpa y con probablemente la Purucaya. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, muy interesante su exposición, sobre todo me pareció interesante el tema inicial, ¿no?, que hablaba justamente de la necesidad de reivindicar algunas figuras por necesidades presentes de las naciones, ¿no? Y esto me hacía justamente acordar mucho, ¿no? De repente se ha exaltado mucho la figura de Atahualpa, sobre todo en una época de la historia del Ecuador, como acá también hemos ensalzado algunas otras figuras. Y me pongo a pensar, por ejemplo, que en el mismo Ecuador, de repente alguien de Cuenca podría más bien enarbolar más a los cañaris. Tanto es así que incluso hay un indio cañari muy célebre, que es Francisco Chilche, que no son los españoles los que decapitan al último inca, sino es el grupo de él el que está encargado justamente de decapitarlo en el Cusco en 1572 en la captura, ¿no? Entonces digamos que es el enemigo eterno, ¿no? Y mi observación va a eso porque hay veces en esta necesidad de afianzar regionalismos de nuestros países, hasta qué punto, digamos, el historiador puede mantenerse neutral de los metarrelatos, pero no solo los metarrelatos, digamos, nacionalistas o regionalistas, sino también, digamos que casi de grupo racial. Y esto lo voy a hacer quizás un poco crudo en esto, pero hace poco, bueno, vino también un historiador ecuatoriano justamente acá, y claro, tenía una visión de los incas un poco negativa y siempre citaba justamente a los cañaris, ¿no? Y que bueno, los incas estuvieron, casi como quien diciendo, estuvieron bien que hayan sido derrotados, bueno. Y es más, en la historiografía peruana hay una figura que me hace pensar mucho con la figura de Atahualpa, que podría ser Gonzalo Pizarro, ¿no? O sea, alguien conquistador que después se revela hacia la corona, ¿no? Y tanto es así que un historiador como Ricardo Palma, en una época histórica, ¿no? Que va de la época, justamente en el periodo en que Perú pelea contra España en 1866, y él escribe sus tradiciones. O sea, él escribe una crónica muy interesante, muy apasionante, y quizás desde su punto de vista de un criollo que se identifica justamente con la causa de Gonzalo Pizarro, y a Francisco de Carvajal lo pones como un personaje, pues que, pucha, sabes que yo veo las películas de Tarantino y sus héroes me parecen mucho en Calle 20 frente a Francisco de Carvajal, ¿no? Porque realmente es un personaje espectacular dentro de toda su crueldad. Entonces mi pregunta va hacia esos aspectos que marcan a nuestras naciones, no solo el aspecto regionalista o nacionalismos y todos los ismos, sino también aspectos de distintos grupos sociales, ¿no? O sea, los criollos, los indigenistas, y etcétera, ¿no? Y digamos que Garcilaso sería el mesticista, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cómo pueden hacer los historiadores que, bueno, todos se supone que somos de una comunidad científica que pretende mantenerse neutral, pero que finalmente eso siempre, ¿no?, viene desde las raíces y entra, ¿no?, a la savia de cada uno, ¿no? Sí, su pregunta es en el clavo. Bueno, les confieso, yo
creo que no habría podido escribir Tras las huellas de Rumiñahui si no se firmaba la paz entre Perú y Ecuador, si nosotros no definíamos las fronteras como están ahora. Si yo escribía este libro antes de la firma de la paz, seguramente me hubieran imputado ser traidor a la nación, ¿no? Entonces, a veces estos afanes políticos y nacionalistas obligan al intelectual, al historiador, a crear ficción. Y esa ficción en Ecuador o en Perú o en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo es muy negativa. Cuando yo estaba investigando sobre Rumiñahui, preguntaba a los jóvenes ¿qué es para usted Rumiñahui? Y no sabían quién era Rumiñahui. Les preguntaba sobre la Britney Spears y créanme, sabían todo. Y la culpa es nuestra, de los historiadores, porque hemos escrito ficciones, como yo digo, acerca de Rumiñahui, perversas o gloriosas. Fíjense ustedes que con Rumiñahui tanto los detractores como los defensores fueron muy injustos con él, al punto que le despojaron de su uniforme militar. Huamán Poma de Ayala lo va a vestir con una bata blanca y horrible, ¿no? Y después los intelectuales ecuatorianos lo van a dibujar o van a hacer esculturas, también sin su uniforme militar, porque el uniforme que le ponen a Rumiñahui no es el uniforme de los incas, le ponen con un taparrabos, como yo digo, y supuestamente Rumiñahui peleó en el páramo helado de Tío Cajas. Vestido así se moría seguro de pulmonía. Entonces hay una cosa muy injusta, le despojaron a él de su uniforme militar, que era lo más importante. Y la culpa, pienso yo, que es de nosotros los historiadores, en este caso, de los intelectuales. Entonces, estamos ahora ya en un mundo globalizado en donde tenemos que ser más conscientes de lo que estamos escribiendo. Tenemos que dejar de lado el apasionamiento, no para el trabajo, sí para analizar. Tenemos que tratar de dar... de crear lecturas que sean creíbles, plausibles, no ficciones. Y lo que ocurre en Ecuador ocurre en el Perú. Ahora que visité el Cusco, veía las esculturas y decía, Dios mío, ¿cómo podemos imaginarnos a nuestros antepasados con esos cuerpos? Eso es falso, porque les hacen así grandes, como yo digo, Schwarzeneggers, ¿no? Eso no somos nosotros, porque las mismas condiciones geográficas obligan a que el indio, digamos, los indígenas, los indios, somos una raza más bien pequeña, ¿no? Y lo que se está creando no es correcto. Entonces, pero ahí gran parte de responsabilidad la tenemos nosotros. Por eso hay que realizar un trabajo consciente, ¿no? y muy fundamentado. Claro que es difícil dejar la parte personal, sí es difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Y aceptar la crítica con sabiduría, venga de donde venga. Venga del Ecuador, del Perú, de donde venga, tenemos que aprender a aceptar la crítica con sabiduría, ¿no? No sé si le contesté la pregunta o me fui por otro lado. Bueno. Sí, buenas noches. Más bien yo tenía algunas preguntas. Quería, por favor, ver el mapa de ubicación. ¿El mapa del principio? Sí. A ver. Este, ¿no? Sí. Ya. Ok. Aclarar un poco la terminología. Por ejemplo, el sitio Maquimachay, ¿no? Sí. Siempre se llamó así la hacienda, eso es lo que quería saber. Después, por ejemplo, hay un límite que dice piroclastos. Ah, sí.
¿no? Y después, ¿qué son los Icchos? Es un grupo étnico, ¿no? ¿Qué cosas eran los Icchos? Y después el dueño de Malquimachay, de los años 70, él sabía que estaba sobre un sitio arqueológico importante, y también cuál es el futuro de este sitio que va a tener más de 2 hectáreas en el futuro. Y una última pregunta es, el palacio de Caranqui de Atahualpa, ¿no? Si no me equivoco, es uno que tiene inclusive restos de baños y piedra muy bien trabajada. Entonces, ¿qué relación había de ese sitio arqueológico y la ubicación respecto al de Malquimachay? Y si había, porque si el camino inca venía por la Tacunga a Quito, quizás había una conexión entre la Tacunga con Malquimachay o de Malquimachay a Quito. Ya, gracias. Bueno, a ver, lo primero, la toponimia Malqui y Machay es muy antigua y está vigente. Malqui lo encontré en un documento del siglo XVI, como yo les mostré, que es prácticamente la cédula de identidad, y hasta ahora existe el topónimo Malqui. Y Machay también. Machay es un topónimo muy, muy antiguo. Entonces, siempre han existido. Y al monumento se lo llama Malqui Machay no porque yo quise, sino porque la toponimia obliga a llamarlo. Lo cual es muy interesante porque yo no he encontrado en el Perú ningún Machay asociado a Malqui. Probablemente sería el primero, no el único, pero sería el primero, ¿no? Lo de los piroclastos, bueno, este es un mapa que tomamos la fotografía de un... Es hecho por la doctora, la vulcanóloga Patricia Moteses, ¿no? Y resulta que, bueno, tomamos la fotografía de este mapa, estaba en un restaurante en la laguna del Quilotoa, y yo no tenía un mapa así donde estén concentrados los sitios, porque estaba trabajando con mapas muy grandes, entonces me pareció interesante. Lo de los piroclastos, curiosamente, Malquimachay estaría en la zona más peligrosa en caso de erupción del volcán Cotopaxi, pero no ha ocurrido nada, gracias a Dios. El dueño, no, él nunca supo que estaba sobre un sitio arqueológico. Como anécdota les cuento, el dueño tenía pues ya quitado un banquito en la plataforma que hemos asociado al Lushnu, un banquito donde él se sentaba y les hacía, él tiene gallos de pelea, entonces él se sentaba en el banquito y les peluqueaba sus gallos de pelea. No sabía que estaba en un sitio arqueológico de esa envergadura. Sobre Carangue, Carangue quedaría mucho más al norte, ¿no? Y no hay asociación entre Carangue y Malquimachay. No existe un camino del Inca directo, ¿no? Malquimachay está bien apartado del camino del Inca, aunque, digamos, de lo que se conoce, ¿no? Actualmente restos del camino del Inca, aunque estamos trabajando para ver si logramos hacer, digamos, detectar o fijar la ruta que habrían seguido los incas cuando fueron a Malquimachay. ¿Y cuál va a ser el futuro? Ojalá que el doctor George Lomé un poco me ayude a desarrollar esto. Estamos recién trabajando, ¿no? Tratando de elaborar un proyecto integral, porque la idea es que la comunidad desde el inicio se empodere de este monumento y que esté presente en su puesta en valor, que no sea un trabajo solamente científico y un laboratorio de los arqueólogos, de los historiadores, etc. No, la comunidad tiene que estar presente desde el principio. Hemos ya conformado una buena alianza. Es el alcalde de Sicchos. Sicchos, con esto contesto también en Garzo su otra pregunta. Sicchos es un topónimo anterior a los incas. Los Sicchos le dieron bastante guerra a Huayna Cápac, por eso él implantó ahí mitimaes. Es la zona, en mi opinión, más mitimizada de Ecuador, yo pienso,
porque usted va, o sea, si usted empieza a preguntar a la gente del sector los apellidos, es impresionante, son quichua hablantes, ¿no? La mayoría. Y entonces hemos hecho una alianza con el alcalde de Sichos, el prefecto de la provincia, cuyo apellido es Humajinga, que significa cabeza de Inca. Es curioso porque cuando llegamos a Machay, uno de los informantes, o sea, cuando primero identificamos, uno de nuestros informantes es un Humajinga, y él decía que es guasipunguero de la antigua hacienda Machay. Humajinga significa cabeza de Inca. Yo pienso que ellos eran descendientes de los camayos que estaban cuidando la cabeza del Inca, no la cabeza física, sino la cabeza como símbolo de poder. Eso sería. Bueno, y esperamos que pronto se inicien los trabajos arqueológicos. Estamos trabajando en eso. Vamos a hacer un proyecto integral, ¿no? Por lo menos ya hay algo de historia para contar. El proyecto asocia el IRD con el IFEA, el IRD del Ecuador, a través de Bernard Foncou, que van a ayudar a hacer un levantamiento con unas máquinas que ellos poseen de arqueología, a través del arqueólogo Francisco Valdés, y obviamente entidades ecuatorianas, ¿no? El Instituto Panamericano de Historiografía y el Ministerio de la Cultura. Ser historiador es algo peligroso, ¿no? Te quemaron en efigie en Pillaró cuando salió el libro para el día de la Noche Vieja. Sí. Por atacar al mito de Rumiñahui. Sí, eso me olvidé. Bien que traes a colación. Bueno, Rumiñahui, según los ecuatorianos, nació en Píllaro, que es un pueblito que queda más al sur de la Tacunga. Y yo les dije, no nació en Píllaro, él nació en Corca, en el Perú, y Atahualpa nació en el Cusco. Bueno, los de Píllaro me declararon en el año 2003 persona no grata a Píllaro, y al fin de año se acostumbra en Ecuador a hacer años viejos, ¿no? Donde se quema lo más desagradable, lo más feo, y me quemaron, pues habían hecho un año viejo y pusieron 3 generaciones de Estupiñán no pueden entrar a Píllaro. Yo no puedo entrar a Píllaro, tengo que para ir de la Tacunga a Riobamba por helicóptero, porque si paso por Píllaro seguro que me quemo. Pero en cambio en Sichos soy ahora muy bienvenida. El alcalde y el prefecto me han declarado persona muy grata. Entonces sí es peligroso, pero pienso que los de Píllaro, incluso está en el internet, hay una sesión solemne que celebró el Consejo de Píllaro, diciendo que hay que refutarme, que lo que estoy diciendo es muy peligroso. Bueno, eso sucedió en el 2003 y hasta ahora no me han dicho nada. Entonces yo pienso que ellos están más bien callados, ¿no? Ahora. Pero al margen de esto, creo que uno tiene la obligación de escribir historias bien sustentadas, pero con sentido cívico, porque tampoco es correcto que lo hagamos con un sentido iconoclasta, ¿no? O sea, de refutar por refutar y ya está, sino con un sentido cívico, porque no podemos despojar a nuestros países de su historia, pero tenemos que tratar de encontrar la verdad. Entonces, en ese sentido, cuando yo le titulé al libro Tras las huellas de Rumiñahui y los 3 puntos suspensivos, es porque aún no tenía ese instante una respuesta, y ahora que ya la tengo, incluso los de Píllaro están, o sea, piensan que está bien, ¿no? Porque la historia que se está relatando tiene sentido, es lógica, no es una cosa inventada, ¿no? Eso sería. Bueno, para quienes quieren saber más, en el último boletín del IFEA hay un texto de Tamara sobre el descubrimiento. Suena un poco de propaganda para el último boletín del IFEA. Muchísimas gracias. Se está esperando un brindis. Gracias. Gracias, Tamara. Sobre el siglo XVI, XVII y XVIII. Y en ese reto pude investigar en el Archivo Nacional de Ecuador y en el Archivo Histórico del Banco Central. Pude indagar una serie que es muy importante,
que son los protocolos notariales. Esa documentación para mí es como un tesoro, porque pienso que los mejores datos, al menos sobre el tema que yo estoy trabajando, se pueden extraer de ahí. Y como decía George, durante mucho tiempo yo fui historiadora económica, pero me cansé. En realidad mi pasión son los incas. Y mi primer acercamiento con los incas justamente fue el haber localizado el testamento del hijo de Atahualpa, el hijo más importante que él tuvo. Se dice que Atahualpa tuvo 11 hijos que fueron llevados a Quito por Rumiñahui, y 4 o 5 los llevaron al Cusco. Almagro los llevó al Cusco y les entregó a los mercedarios, pero otros hijos quedaron en Quito. El mayor, llamado Francisco Topatau Chelauqui, vivió en Quito, y pude localizar su testamento. Cuando en mis manos cayó este documento, yo sentí una emoción muy grande y fue como un gancho, ¿no? Ahí los incas me atraparon y dije, algún rato voy a volver a estudiar. En los años, más o menos a finales del siglo pasado, volví a retomar la historia inca a través de los cronistas de Indias, y gracias a una invitación que me hizo George Laumné a presentar un trabajo en Venezuela, empecé a estudiar a Rumiñahui. Y fue así como Cusi Yupanqui desenterraron el cuerpo, lo pusieron en unas andas y lo llevaron al Quito Inca. Fue en Liribamba, antigua capital de los indios puruáes, que Cusi Yupanqui entregó a Rumiñahui el cuerpo momificado o el malqui de Atahualpa. Según Juan de Betanzos, cuya historia se escribió hacia 1551, Cusi Yupanqui sacó el cuerpo de Atahualpa, lo puso en unas andas y lo llevó al Quito Inca. En el Quito Inca le entregó ese cuerpo a Rumiñahui, y Rumiñahui asesinó a quien le había entregado el cuerpo porque creía que Cusi Yupanqui probablemente le iba a traicionar. La fuente Juan de Betanzos es muy importante para el conocimiento del Quito Inca, puesto que Betanzos se casó con la hermana de Cusi Yupanqui, llamada Cusilmayoglio, que a su vez fue la esposa principal de Atahualpa. Estamos frente a un testimonio de primera mano. Toda vez que fueron realizadas las exequias ceremoniales, conforme al rango que correspondía a un capac, Cusi Yupanqui ordenó a Rumiñahui que le entregue los hijos de Atahualpa que habían estado desde la captura al monarca bajo su cuidado. Rumiñahui desacató a Cusi Yupanqui y lo asesinó cruelmente. En señal de que había acabado con el enemigo y siguiendo las costumbres incas, hizo del cuerpo un tambor, de tal forma que la cabeza quedó colgada y obtuvo así un trofeo de guerra. Esta escena, que fue retratada por Guamán Poma de Ayala, es lo que nutrió la historiografía durante más de 4 siglos. Rumiñahui fue entonces concebido por los cronistas de Indias e historiadores como un arquetipo negativo. Esta figura maléfica fue dibujada a semejanza del diablo y evocada como el tirano que... Bueno, muchas gracias. Bienvenida al rendezvous científico de la Alianza, y hoy en día en particular al rendezvous del IFEA. Y gracias por haber preferido la arqueología al fútbol, sobre todo, que es un acto de heroísmo que no es de menospreciar. Aquella noche tenemos un grato honor, ¿no?, de tener con nosotros a Tamara Estupiñán Viteri, etnohistoriadora del Ecuador, que conocí en el 87, o sea, ya hace muchos años. Tamara ha sido directora del Centro Histórico del Monco Central del Ecuador, ha sido directora de la revista miscelánea ecuatoriana, que era de este mismo Monco Central, ha publicado numerosos libros, en particular en Historia Económica Colonial, un léxico de Historia Económica Colonial, y desde hace un poquito más de 20 años está estudiando el tema de Atahualpa, porque el descubrimiento de los testamentos de los hijos de Atahualpa fue en el 89, publicado en el 90-91
O sea que Tamara fue ha sido conocida desde hace ya muchos años por ser quien encontró esos dos textos muy valiosos. Y luego se prosiguió, ¿no?, la investigación sobre los incas en el Quito, y en particular la investigación sobre Rumiñahui, famoso general inca que suelen desconocer aquí en el Perú, pero que ha quedado como un gran héroe nacional o proto-nacional en el Ecuador. Y el libro de Tamara sobre Rumiñahui está en la 7ª edición, 8ª edición. Tercera. Soy del sur de Francia, entonces, digamos, la tercera, pero bien cumplida. Es uno de los libros con mayor ventas, ¿no?, esos últimos años en el Ecuador. Entonces, en la vena de esta investigación sobre Rumiñahui, Tamara ha seguido investigando el tema de lo que había pasado con el cuerpo de Atahualpa después de Cajamarca, una historia también bien desconocida en el Perú. De aquí el tema de hoy, al cual me siento algo asociado porque acompañé a Tamara y a varios arqueólogos en el sitio arqueológico del cual se les va a hablar hoy, que fue descubierto en rigor el año pasado. Y bueno, no voy a decir más, porque sería hacer una conferencia en vez de Tamara. Muchas gracias por haber venido hasta el Perú, por haber ya presentado el descubrimiento de Pisac hace unos días en las jornadas de la Católica. Quizás hayan visto ya unos documentos televisuales, ya se está empezando a hablar bastante del tema. Vi el reportaje de Coavisa que salió el 24 de junio, o sea, la televisión nacional del Ecuador habla mucho de eso, y ya era tiempo que los peruanos supieran lo que pasó con su último emperador, ¿no?, en tierras ecuatorianas. Bueno, ya. Gracias, George. Bueno, buenas noches y muchas gracias, George. Mi formación es de historiadora económica y durante mucho tiempo, como manifestó George, me dediqué a trabajar. También empecé a estudiar Atahualpa y ahora voy a compartir con ustedes una historia diferente sobre la cual casi no se ha escrito. Es como que Atahualpa después de Cajamarca desapareció, no existe mayor trabajo historiográfico al respecto y creo que estoy haciendo un acercamiento interesante, el cual voy a compartir con ustedes hoy noche y les agradezco por su presencia. Los Sicchos, el último refugio de los incas quiteños. Cajamarca, sábado 26 de julio de 1533. El sol se ha puesto. En la plaza yace el cuerpo inerte del último Capac Inca del Tahuantinsuyo, Atahualpa. Francisco Pizarro y sus hombres a última hora le conmutaron la pena de la hoguera por la del garrote o la horca por haberse dejado bautizar. Según Pedro Pizarro, testigo presencial de los acontecimientos en Cajamarca, muerto Atahualpa, escribió él, alguna gente se había ahorcado y una hermana suya con algunas indias dijeron que iban al otro mundo a servirlo, haciendo gran llanto con tambores y cantando sus hazañas. Fueron donde estaba el cuerpo de Atahualpa y lo empezaron a llamar buscándole por los rincones muy despacito. Al día siguiente fue enterrado en la iglesia que tenían los cristianos en el pueblo, en medio del llanto y la desesperación de su gente que querían llorarlo. 2 o 3 días después, 2000 indios de guerra al mando del primo hermano y cuñado a la vez de Atahualpa de nombre